Saludos, amigas y amigas portugueseñas. De nuevo acá para reflexionar con ustedes. Y agradeciendo, por supuesto, su presencia y mucho más agradecemos su atención y muchísimo más si lo que presentamos acá genera discusión. No importa, a favor y en contra. La democracia es discusión, no discusión estéril, discusiones sobre los hechos, con evidencia, con argumentos. Así que todas las posiciones son bienvenidas. Vamos a insistir en el día de hoy y quizás por mucho tiempo en el tema económico. Y antes de entrar en el programa, les invito a leer las reflexiones del día de hoy, publicadas en el diario Última Hora y en el periódico de Occidente. Y también lo pueden conseguir digital en Última Hora y en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque el tema que está en ese artículo es más o menos el tema que vamos a abordar en este programa y tiene que ver con la inflación. Y cuando uno habla de inflación, piensa en los precios de los bienes. Podríamos decir de los bienes y servicios, pero en general en este país lo que más aumenta y lo que está aumentando más de una manera escandalosa es el precio de los bienes. Y siempre nosotros insistimos, aunque tocamos otras áreas, en los alimentos, bueno, sobre todo porque es lo más importante y además porque nuestra formación está en el área agropecuaria y que tiene que ver con la producción de alimentos de origen vegetal y de origen animal. Además que, bueno, la comida se come 3 veces al día, nada más y nada menos. Así que a toda la persona que comen le debe interesar la agricultura, el sector agropecuario. Y como todos comemos, a todos nos interesa eso. Entonces, titulamos esa reflexión, la inflación, el problema inmediato y urgente a vencer. No quiere decir que no haya otros problemas, porque también hay otros problemas muy importantes que digamos que preocupan a la sociedad venezolana y que los reconocemos que están allí. Pero este es importante y urgente. Es lo mismo que la inseguridad, es importante y urgente atender ese sector. Entonces, dicho esto, vamos a tratar de explicarle nuestra visión del aumento de precios, nuestra visión de por qué se produce la inflación. Y bueno, no necesariamente está todo lo que debería decirse, pero es un aporte a este sector. Entonces vamos a comenzar por entender la inflación. Siempre decimos en los artículos y en charlas que el punto de partida para resolver un problema es reconocer que el problema existe. Entonces, reconocemos que la inflación existe y que es un problema gravísimo en este momento en el país. Una vez reconocido el problema, hay que tratar de entender por qué se produce la inflación. Y en este caso cualquier problema, pero hoy vamos a hablar de inflación. ¿Por qué aumentan los precios de la manera que están aumentando? Entonces por eso hablamos, entender la inflación para combatirla. Si usted no sabe qué origina un dolor, ¿cómo va usted a combatirlo? Hay que ir al origen del dolor. Te puedes tomar una pastilla y se te quita el dolor mientras tanto, pero como no fuiste al origen del dolor, te vuelve a aparecer el dolor. Entonces, lo mismo vamos a hacer con este dolor que es la inflación. Vamos a tratar de entender cuál es el origen de la inflación
para poner remedio al origen y no, digamos, a las manifestaciones externas, digamos, a la consecuencia. Vamos a ir a la causa, no nada más que pensar en la consecuencia. Entonces, vamos a considerar a la inflación como enemigo número uno. Tenemos varios enemigos número uno, pero vamos a comenzar por este enemigo número uno. Y fíjense, si vemos al centro, ¿por qué se produce la inflación? Bueno, una causa es que tenemos una economía rentista. ¿Y qué es lo que significa tener una economía rentista? Que la base de sustentación de nuestra economía, que la base fundamental de la economía venezolana está basada en el petróleo, en el dinero que produce el petróleo, en los dólares que produce el petróleo. Entonces, vamos a quitar un poquito para explicar algo. Desde que aquí apareció el petróleo, desde que supimos que teníamos petróleo en el subsuelo, que lo puso allí la madre naturaleza, que tuvo la osadía, como dice la canción, de darnos esa riqueza, desde que nosotros empezamos a exportar petróleo, empezamos a atenernos al petróleo y hacer a un lado la agricultura, que era, por ejemplo, nuestro fuerte. Y por eso también hemos descuidado la industrialización. Y por eso hemos descuidado la eficiencia en lo que hacemos. Porque nos sentimos ricos, porque tenemos dólares del petróleo. Entonces, es una economía basada que en dinero que nosotros no producimos, porque eso está ahí, eso lo puso ahí la madre naturaleza. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros para tener petróleo? Pues, ok, hacemos para extraerlo, para identificarlo en la exploración, la explotación, la comercialización, pero para que el petróleo esté ahí no hicimos nada. Esa fue la madre naturaleza, bendito sea Dios por eso. Entonces, ese es el punto, ese es el problema inicial. Vamos otra vez al gráfico porque quería presentar rápidamente eso y después vamos a los detalles. Fíjense, la economía rentista es igual a producción de bienes en cantidad baja y de forma ineficiente. Como tenemos tanto dinero del petróleo, ¿para qué no vamos a preocupar nosotros de producir toda la carne que necesitamos si la podemos importar? Si tenemos bastante petróleo, ¿para qué no vamos a preocupar nosotros de producir leche si tenemos dinero para importar? Si tenemos, como tenemos tanto petróleo y tenemos dólares que produce el petróleo, ¿para qué no vamos a preocupar de producir azúcar si la podemos importar? Calzado, ropa, cartera, medicina. ¿Para qué nos vamos a preocupar si tenemos tanto dinero para comprarlo? Ah, pero resulta que nos tuvimos un problemita. El precio del petróleo bajó abruptamente y ahí quedamos desnudos en la calle, con poquito dinero para comprar. Otra cosa hubiese sido si nosotros no nos hubiésemos atenido al petróleo y hubiésemos desarrollado nuestra agricultura. Ahora, y con esto finalizo este segmento, ¿por qué importar impacta, tiene que ver con la inflación? Ah, porque depende de muchas cosas que vamos a ver en el próximo segmento, incluyendo la corrupción que trae la importación. Como se trabaja con dólares, más de un vivaracho ha hecho unas cuantas cosillas durante muchos años, en la cuarta y en la quinta, y eso tiene que ver con la inflación. Bueno, vamos al corte y ya regresamos y continuamos hablando sobre la inflación, causas de la inflación.